Bueno, en este video les voy a orientar brevemente respecto a la clase de políticas de comunicación, que vendría a ser el último tema particular de la unidad 1. ¿Por qué incluir esta cuestión de las políticas de comunicación en el marco de la investigación? Bueno, es una cuestión clave, ¿no es cierto?, señalar que la tecnología, esto que estuvimos viendo en las clases anteriores, hoy está, digamos, en el centro de todo el ecosistema, digamos, de la comunicación, ¿no es cierto?, de los medios, de las redes, de todo lo que sirve, digamos, como aparatos de mediación de las interacciones, ¿no es cierto?, de las personas, las instituciones, los organismos, digamos, emisores de información. Pero eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que en definitiva las transmisiones que se dan, digamos, a partir de estas tecnologías que fueron desarrollándose en el siglo XX, desde la radio y la televisión y los otros medios hasta las transmisiones satelitales, se dan en primer lugar, digamos, en la primera etapa analógica, en el espectro radiofónico, que es un ecosistema finito. En segundo lugar, se dan a través de la tecnología digital, que también tiene un cierto límite, ¿no es cierto?, mucho más, digamos, mucho más grande o más lejano ese límite, pero en definitiva eso hace que el Estado tenga que regular esas emisiones. Por eso las políticas de comunicación surgen, digamos, a partir de estos grandes medios, y en la Argentina, bueno, eso se fue dando sobre todo a partir de los años 80 con el primer decreto ley de la dictadura. Entonces ustedes van a ver en el material, y les invito a recorrer el PowerPoint de la clase, van a ver un recorrido que arranca más o menos en 1980 y culmina aproximadamente en 2024, el año pasado, de este derrotero, digamos, de políticas de comunicación. Y yo le pongo de política, digamos, porque la política también jugó un rol clave, no solo en nuestro país, sino en otros países de Latinoamérica y también en la mayoría de los países del mundo, porque el Estado, más allá de la concepción de Estado que tenga cada nación, regula esta cuestión. Entonces, ustedes van a ver todo el derrotero del decreto ley, las permanencias, las modificaciones que se fueron haciendo, sobre todo a partir de la década del 90, y ya en el nuevo siglo, después, digamos, de la experiencia transformadora tecnológica que fue la llegada de Internet y todo el surgimiento, las privatizaciones de los canales, de las radios, y la transformación del ecosistema de medios, de medios únicos a multimedios, se llegó a un punto en 2003 de ese proceso de concentración, de conglomerados, digamos, mediáticos, que entraron en crisis, con la crisis del 2001, a el proceso, digamos, de nuevo avance, digamos, del Estado después del retiro, digamos, del Estado en los 90, el nuevo avance del Estado a partir del año 2003, ¿cierto?, con la fundación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y todo el proceso que se inició a partir del gobierno de Néstor Kirchner, pero se dio, digamos, se aceleró ese proceso, como todos sabemos, ¿no es cierto?, a partir del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el proyecto de ley que surge de ley de medios, o servicio de comunicación audiovisual, que surge a partir de, digamos, el conflicto con el campo, o el conflicto del gobierno contra el grupo Clarín, ¿no es cierto? Eso también lo van a poder ver. También ahí yo comparto, en alguna de las filminas hay una sección de los datos, digamos, de los grupos de medios, más o menos en los últimos años, cómo se fueron conformando. Esto es una cosa que está en constante transformación. Hay algunas cosas ahí que ya no están actualizadas por los últimos cambios que han habido. También la importancia, ¿no es cierto?, que ha cobrado el avance de la tecnología de transmisión, digamos, de información digital, del 1G al 5G, que está llegando todavía, en Argentina todavía no ha llegado,
en línea de tiempo. Ustedes ven cómo va cambiando, digamos, el uso, digamos, de la tecnología y el avance de esos aparatos, ¿no es cierto? A partir, digamos, del final del segundo gobierno de Cristina Kirchner, llega el gobierno de Macri y de Cambiemos, ¿no es cierto?, con otra vuelta de tuerca, digamos, política, en el sentido, digamos, de volver a pensar otra vez, digamos, en un avance del sector privado sobre la regulación del Estado, los decretos ley que, digamos, que modifican a lo que era la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y a partir de ahí, bueno, la importancia que van cobrando, ¿no es cierto?, las grandes plataformas entre lo que fue la primera década del siglo XXI, como lo ven ahí en el texto se ve en el texto de Friedman, y también lo menciona Morozov. Pasamos, digamos, a lo que ocurrió en la segunda década del siglo XXI, con la irrupción de las plataformas, con Netflix, con un montón digamos, de conglomerados de producción de contenidos, y al mismo tiempo la concentración de la transmisión de datos, que es a partir de las grandes empresas tecnológicas, ¿no es cierto?, de redes, que van, digamos, quedando ese negocio en manos de unos pocos, y el Estado va perdiendo capacidad de regulación, porque son empresas, digamos, de enormes tamaños y multinacionales, ¿no? Bueno, si seguimos ahí viendo algunos materiales respecto, bueno, a los consumos también, que es importante, y el uso de la situación digital en Argentina, que es una encuesta que se hace regularmente. Acá están los datos de enero de 2023, que son muy interesantes respecto a la conexión de celulares, a los usuarios de internet, donde se ve la importancia, ¿no es cierto?, que va cobrando lo tecnológico en los consumos culturales, en el consumo de información, en las formas de consumo, en la ritualización de esos consumos, ¿no es cierto?, a partir sobre todo del crecimiento de las plataformas. Entonces, esa encuesta hace como un resumen general de esta situación, y es muy importante de conocer. Bueno, finaliza el gobierno de Macri, llega el gobierno de Alberto Fernández. Hay una presunción de que podría haber un avance estatal, pero ya en la campaña, un nuevo avance estatal quiero decir, pero ya en la campaña se notó, en la campaña de Alberto Fernández, que no era un tema en agenda, digamos, importante, al menos en la campaña. Y después, cuando él asume, ya con la pandemia y todo lo que vino después, ya obviamente fue un tema que quedó relegado, pero cobró importancia otra vez lo tecnológico y las comunicaciones por los efectos, ¿no es cierto?, que produjo la pandemia, ¿no es cierto?, en la forma de consumo, la necesidad del consumo de redes, de plataformas, por el aislamiento, bueno, el aumento del tráfico, el uso de la tele abierta, que tuvo un reverdecer así tipo ave fénix, y bueno, y el crecimiento exponencial, ¿no es cierto?, de las plataformas en el teletrabajo, educación, entretenimiento. Después, bueno, este gobierno de Alberto Fernández, que llegó, digamos, muy golpeado por la crisis económica y las diferentes situaciones que tuvo que afrontar al final de su mandato, y la irrupción de un outsider de la política, que ya hizo campaña, digamos, con la idea de el desguace del Estado, como lo está llevando a cabo en muchos sentidos, ¿no es cierto?, como es el gobierno de Javier Milei, y donde habla, bueno, directamente del fin de los medios públicos, de un montón de cuestiones, digamos, que hacen al retiro, en un sentido muy brutal, del Estado, de la intervención en lo que es el ecosistema de las comunicaciones, en lo que hace a la regulación, en lo que hace a los medios públicos, en lo que hace a la participación, ¿no es cierto?, en la discusión pública. Y en estos últimos años, el avance, ¿no es cierto?, del formato de streaming, que es el formato mediático, digamos, hoy en boga, nuevo, que es el que se consume sobre todo más entre los jóvenes, ahí se ve un poco en la encuesta.
y por supuesto también la irrupción en estos últimos 2 años sobre todo de estas herramientas de inteligencia artificial que vienen a cambiar también la forma de comunicarnos. Así que bueno, en definitiva, lo importante es enlazar esto con todo lo que ya vimos y entender, digamos, que hoy las políticas de comunicación, por la forma, digamos, que la tecnología nos rodea en todo lo que hace a las actividades que realizamos de comunicación, es fundamental conocer eso, conocer lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en la región, digamos, y lo que pasa a nivel internacional, ¿no es cierto? Hoy con un montón de conflictos, ¿no es cierto?, económicos, políticos y sociales y militares que están ocurriendo y que influyen también en esa cuestión o están influidos por ella. Así que bueno, les dejo este video, se hizo un poquito más largo de lo que pretendía, pero bueno, espero que puedan ir revisando el material y que les sirva para poder leer esto que seguramente ya vieron en otras materias en los últimos años en la carrera, pero viene bien, digamos, esta revisión para ir cerrando esta unidad 1 de la materia. Así que bueno, lamento no haber podido dar la clase hoy, estamos con esta situación, digamos, del paro docente y bueno, esperemos que esto tenga una luz al final del túnel, que se solucione el tema salarial y presupuestario, y nos vemos la semana que viene y les invito por supuesto a participar del panel que se va a hacer en el horario de nuestra clase en el aula 3, así tal como les envié en el correo. Bueno, que tengan un buen fin de semana, nos vemos la semana que viene, el miércoles a las 16 en nuestro edificio de Sargento Cabral. Gracias, saludos.